Bueno, en el video de hoy hablaremos de la película El stand de los besos, parte 3. Bueno, si vieron mi anterior video donde hablaba de esta película, se darán cuenta que dije que era una de las películas más tóxicas o prácticamente la parte de la trama de los personajes era tóxico. Ok, la verdad, siendo sincero, me gustó el final o el desenlace que tuvieron algunos personajes. Pero cuando pensé que era un buen final, nos mostraron un poco más adelante cómo eran ellos después de unos años. Y, ok, en sí, toda la película es casi lo mismo que las otras, casi todo lo mismo. Pero el desarrollo que nos dieron de los personajes sí fue algo bueno. Pero, ¿qué es el problema de esta película? O mejor dicho, no problema, sino el mensaje y las acciones que comete. Es que no dan un buen desarrollo como tal a las acciones que vemos de los personajes. Es decir, sí, prácticamente el desenlace que tuvieron estos personajes que afecta a sus vidas, a mi parecer sí estuvo bueno, que hablaremos más adelante. Pero la forma como llegamos a eso no tuvo un buen camino para llegar a dichos desenlaces. Ok, primero hablaremos de la protagonista, que es él. En ahí ya. En la tercera película, si ya lo vieron, prácticamente ven que esto ya es un conflicto entre Noah y Lee, incluso también con Marco, que prácticamente aquí la cuestión era hablar. Sí, vemos cómo llega también Chloe. Ok, pero ¿cuál es el problema como tal? Bueno, si vemos más adelante, en aquí es la trama, es donde nos quedamos en la anterior película, donde decide con quién a cuya universidad ir. Y prácticamente al comienzo de la película decide estar con Noah y irse a la universidad. Pero a la vez sí llega también Marco, donde aquí ya prácticamente crean un conflicto como siempre. Si nos referimos a esta película, hay conflictos por todos lados. Si no es Lee y Noah, es Marco con Noah. Y si no es Marco con Noah, es Lee con Rachel. Algo interesante a entender es que aquí no nos dieron un conflicto como en la anterior película entre Lee y su novia Rachel. Ok, eso ya lo dejaron a un lado. Si nos damos cuenta, en la película no aparece mucho Rachel, es decir, que lo dejaron a un lado. Aparece, pero no muestra mucha iniciativa en parte. Sí, al final tiene una ruptura que es buena, pero hablaremos poco más adelante de los decenas de los personajes. Ok, de forma resumida, toda la película es en conflicto entre uno y el otro y más adelante se arreglan dichos conflictos. Pero aquí que hay problema, lo lanzan a la basura todo lo que aprendieron en la anterior película y en la anterior de la anterior. Algunos de los conflictos no tienen sentido porque ya lo hablaron, entre comillas, y lo habían arreglado. Ahora sí, hablaremos de los escenas que tuvieron los personajes. En el caso de él, en una escena muy buena, donde nos muestran, incluso nos dan a entender que ella no elegía la universidad que quería ir, sino más decidía con quién estar. No pensaba en el futuro, que sí, en la anterior película igual lo hablamos un poco, pero sí, empecé a darle a conocer eso, pero luego el desenlace es, decide relacionarse con los videojuegos. Ok, eso sí está muy bueno, incluso cómo toma la decisión, pero fue de la nada, incluso de forma disimulada tratan de dar a conocer por qué decidió esa carrera, pero en el transcurso de la historia nos dieron muchas pistas o pautas de que eso era lo que ella quería. Luego tenemos también una intervención entre Noah y Marco. Noah podríamos decir que lo intimida o trata de intimidar a Marco, dando el primer caso del conflicto que vemos. Y ya, en ahí luego Marco reacciona y responde y ahí está el conflicto, pero en aquí echamos prácticamente toda la basura de lo que trató la parte 2 donde sí, ahí estábamos rodeados de triángulos amorosos. Incluso podemos ver lo que es la parte de crecer, madurar, cómo dejar los recuerdos atrás, cómo dejar el pasado atrás. Pero, ok, en aquí hay muchas películas con prácticamente, con este estilo de trama. Pero a la vez tratan de demostrar algo y un poco de pulsión a los personajes. En caso de esto, luego trataron de hacerlo. Esta película como tal, juzgando en forma general las tres películas y el final, a mi parecer tuvo un buen desarrollo, desenlace en algunos de los personajes. Casi al final, ya vieron lo que ocurrió luego al final. Uno que otro se salvó, pero sí, a mi parecer tuvo un buen desarrollo, un buen desenlace con algunos personajes. Pero el camino que decidieron tomarlo entre estas películas no fue el más adecuado para este desenlace. Se sintió muy de golpe o no tuvo mucho sentido de cómo llegaron a tomar esas decisiones como tal. Donde aquí ya puedes tomar un punto de vista positivo o a la vez negativo, sacar lo bueno o lo malo de esta película. Pero a mi parecer, esta película sí tiene algo que demostrar. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.